Ya, profe. Ok. Entonces les decía, hay dos cosas que no les mencioné. Si se acuerdan, les decía que la regulación circadiana tiene que ver mucho con del tallo cerebral para arriba y del tallo cerebral para abajo. Del tallo cerebral para abajo, eso va a controlar el hecho de que el cuerpo no se mueve durante el sueño. El cuerpo básicamente está semi paralizado durante el sueño, o sea, sí tenemos movimientos en ciertas etapas del sueño, pero en el sueño profundo, sobre todo, el cuerpo está básicamente paralizado, o sea, no lo movemos, a menos de que alguien tenga algún trastorno del sueño. Este, ¿Qué sucede cuando apenas nos estamos durmiendo? No sé si han notado que de repente como que a veces cuando nos estamos durmiendo como que tienen espasmos y a lo mejor sueñan que se están cayendo o que tienen un choque o algo así y como que tienen espasmos con los que mueven su cuerpo. No sé si les ha pasado esto, que justo cuando están tratando de dormirse como que tiemblan y se mueve así súbitamente su cuerpo, que no lo pueden controlar. Seguramente a todos les ha pasado. Eso se llaman espasmos musculares involuntarios. Y eso sucede cuando, digamos que del tallo cerebral para abajo, no hay un adecuado control, o sea, no se apaga el sistema reticular ascendente y como no se apaga, o sea, no se apaga completamente, tenemos como es casi como una convulsión, como que se prende rápidamente el sistema reticular y tenemos espasmos musculares involuntarios, ¿sale? Lo opuesto de esa cosa que nos sucede a todos, o sea, los espasmos musculares involuntarios generalmente le pasa a todo mundo más o menos una vez cada mes o una vez cada 6 meses, ¿sale? Es lo normal. Eh, y la parálisis del sueño, digamos, es lo contrario. La parálisis del sueño quiere decir que la parte de tu cerebro está despierta, o sea, como que cerebralmente estás despierto, estás consciente, pero estás paralizado de tu cuerpo, ¿sale? Tienes una parálisis de tu cuerpo. Entonces, del tallo cerebral para abajo, digamos que la melatonina está funcionando y está apagando tu sistema reticular ascendente, pero a nivel de cerebro, todas las regulaciones de melatonina a nivel cerebral no están funcionando adecuadamente. Entonces, estás consciente y cuando tienes parálisis del sueño, literalmente sientes que se te sienta un muerto o un fantasma encima, ¿sale? Y como que tienes una perspectiva de tercera persona mientras duermes, ¿de acuerdo? La parálisis del sueño se piensa que sucede en personas que tienen mucha deuda de sueño o que cambian horarios de sueño muy súbitamente. Por eso sucede mucho en personas que viajan a diferentes países o a lugares muy distantes y que de por sí no tenían buenas costumbres de sueño. Entonces, normalmente ahí sucede cuando le llaman se te paró el muerto o se te sentó el muerto. Y eso es básicamente la parálisis del sueño. Y eso quiere decir que se te paraliza el cuerpo, pero estás consciente de eso. Y generalmente sucede en la última tercera parte del sueño. Es considerado también un trastorno del sueño importante. Y los espasmos musculares involuntarios no son agrupados como trastornos del sueño, pero cuando ocurren de manera rutinaria, por ejemplo, a alguien que le ocurre todos los días, eso ya cuenta como un trastorno del sueño y se llaman espasmos musculares involuntarios crónicos, ¿sale? Ahí eso generalmente es por un defecto neurológico y no tanto por deficiencia de sueño, ¿sale? Nada más para que los conozcan. Eh, ¿Tiene que ver con estrés? Sí, sobre todo la parálisis del sueño. La parálisis del sueño, según algunos psicoanalistas, creen que es una manifestación de que algo, o sea, de que te sientes demasiado controlado por algo o por alguien, generalmente un jefe o tus papás o tu pareja, y sientes que no te puedes mover, ¿sale? Como en la relación o en tu trabajo o así, alguien que te tiene demasiado controlado y es en esos momentos como una manifestación del inconsciente de que te paraliza tu cuerpo como para que te des cuenta de eso. Eh, Eso dicen los psicoanalistas, no se ha podido comprobar a nivel científico, pero definitivamente el estrés tiene que ver mucho con eso. Ahora, no sé si querías comentar algo. Sí, me gustaría compartir algo breve. Sí. Yo, bueno,
experimento bastante seguido parálisis del sueño, Sí. pero a mí lo que me pasa, o sea, aparte de todo esto que acaba de comentar, Ujú. cuando justo estoy paralizada, yo escucho Sí. gritos y siento, o sea, cómo me agarran pues el cuerpo. O sea, aparte de estar paralizada, a Ujú. veces siento que me ahorcan o que me agarran las muñecas o los pies, pero Sí. sé que es parte del, o sea, del parálisis del sueño, pues. Sí, exactamente, es parte y algo muy interesante, ya si lo ven desde el punto de vista de psicoanálisis, es como interpretar lo que estás visualizando cuando tienes la parálisis del sueño. O sea, aparentemente esas visiones que tienes están muy asociadas con lo que te puede estar paralizando como en la vida, según los psicoanalistas. Entonces, sería interesante que lo analizaras con un experto en como interpretación de sueños, eh, porque generalmente reflejan algún tipo de conflicto. Javier. Aquí iba a preguntar como de, o sea, justo mi artículo menciona algunos neurotransmisores que, Ujú. por ejemplo, y lo menciona como un encendedor de luz, ¿no? Que en una posición es la vida, Sí. el muerto. O sea, a mí Ujú. personalmente nunca se me ha subido, pero estás como en vigilia, ¿no? Pero tu cuerpo está descansando. Entonces, puede ser como ahí en un desequilibrio de GABA y se me olvidó el nombre del otro neuro. Sí, probablemente GABA sería el más importante porque acuérdense que GABA es como un neurotransmisor inhibitorio. Entonces, seguramente es por un defecto en las vías inhibitorias que controlan tanto músculos como conciencia, ¿sale? Y entonces vamos a tener espasmos musculares involuntarios o parálisis del sueño dependiendo de dónde falle GABA, como ya dijo Javier, ¿sale? Entonces, GABA seguro es el neurotransmisor más importante. Fari. Y nada más es una duda, no caché en Sí. qué parte del sueño se produce la parálisis. La parálisis del sueño generalmente, según recuerdo, es hacia el final, hacia la parte como más de despertar, cuando la persona ya está cerca de despertar y en algunas personas puede ser cíclico, o sea, puede ser al revés, que pudiera ser más como en un punto medio o inicial, pero esos son los menos. Creo que en la mayoría es hacia el final, cuando ya estás por despertar como en la tercera parte del sueño, según Gracias. recuerdo. Ujú. Ajá, ahora dice que cuando se está quedando dormida, sí, creo que en la menor cantidad de casos puede ser en un inicio o justo en la parte central, pero son los menos, ¿sale? Ok, vamos a ver el himnograma del sueño que había quedado pendiente. Esto creo que es muy importante para los que se dedican a estudiar sueño. Es importante que lo conozcan. Entonces, el himnograma es básicamente una gráfica que en el eje de la X, que sería muestra las horas de sueño, ¿sale? O los minutos de sueño, dependiendo qué tan detallados sean. Y en el eje de la Y muestran qué tan dormida está la persona. Entre más arriba está, quiere decir que la persona está en vigilia o que está despierta. Y entre más abajo nos vamos hacia las diferentes etapas del sueño, la persona está más, digamos, en un estado de conciencia más similar a un estado de conciencia bajo, ¿sale? O sea, poco parecido a cómo sería un estado de conciencia de una persona despierta. ¿Sale? Entonces, mientras más abajo nos vamos, es un estado de conciencia, digamos, más inhibido. Vamos a tener 5 fases del sueño y van a ser cíclicas. Eso quiere decir que durante el sueño vamos a estar cursando por diferentes estados de vigilia. Al principio, obviamente, vamos a estar despiertos y poco a poco vamos a ir hacia sueño más profundo. Después vamos a tener esta etapa 5 del sueño, vamos a tener 5 etapas y esta etapa 5 va a ser el sueño MOR o el sueño de movimientos oculares rápidos, que es cuando soñamos y lo vamos a tener intermitente, más o menos cada hora y va a durar aproximadamente 20 a 30 minutos, dándonos ciclos de más o menos hora y media. Entonces, esos ciclos de hora y media se van a estar repitiendo y si se dan cuenta, los ciclos no se ven iguales
Entonces, en el primer ciclo vamos a tener como que una caída más drástica y después en los ciclos subsecuentes, la caída, digamos que va a ser más paulatina, ¿sale? O sea, no va a ser tan drástica como la vemos al inicio. Y eso quiere decir que vamos a estar más en etapas de sueño profundo y menos en etapas de vigilia, ¿sale? Conforme más avanza la noche o el periodo de sueño. Entonces vamos a ver cada una de las fases rapidísimo. Como les decía, hay 5 fases que ahorita les voy a explicar. Depende cómo estudien el himnograma del sueño, pueden haber diferentes números de fases. Entonces, algunos himnogramas consideran 4 fases de sueño y otros himnogramas los van a ver como 3 fases de sueño, ¿sale? Dependiendo cuál consulta. Entonces, así se los voy a mostrar todos. Vamos a tener el número de la fase del sueño, qué porcentaje del ciclo del sueño total representa, cuál es la característica principal de esa fase del sueño, qué sucede con la frecuencia cardíaca y respiratoria durante el sueño, así como la presión arterial, cómo son las ondas cerebrales, si tenemos ondas cerebrales rápidas o lentas que la caracterizan. Eso lo pueden estudiar en una persona por medio de un electroencefalograma. Y las ondas cerebrales tienen que ver mucho con el tipo de actividad y de metabolismo del cerebro. Entonces, cuando soñamos, va a cambiar el tipo de ondas cerebrales y cuando tenemos ciertos estados mentales oníricos o durante el sueño, también pueden ir cambiando. También vamos a ver si son poco o muy reparadoras estas fases, si los movimientos oculares son rápidos o lentos y si el tono muscular está disminuido o si no hay tono muscular, ¿sale? Vamos a comenzar con la fase 1 del sueño. Esta se considera la transición entre la vigilia y el comienzo del sueño. Como pueden ver, no está presente en todo el sueño, sino solamente en ciertos ciclos, que serían los primeros o en los últimos. Aquí, por ejemplo, es donde podemos ver la parálisis del sueño, ¿sale? Ara nos decía que le sucede al inicio, que son los menos, y la mayoría los va a afectar en este punto, ¿sale? Entonces, en la fase 1, más o menos es 5% del total del sueño, entonces es poco. Se conoce como sueño muy ligero. Generalmente aquí es cuando están cerrando los ojos y están como empezando a dormirse, que de repente empiezan a despejar el ruido de afuera, comienzan a transicionar hacia un estado de sueño, dejan de percibir los estímulos del entorno y normalmente es poco reparadora esta fase. Cuando están tomando una siesta, por ejemplo, esta fase solo representa el inicio de la siesta, pero cuando ya hacen bien la siesta, esta fase ya no la incluye. Los movimientos oculares generalmente son lentos, entonces no van a ver a la persona con movimientos oculares rápidos, sino más bien lentos. Los movimientos oculares reflejan mucho de lo que está sucediendo a nivel cerebral y aquí el cerebro está tratando de disminuir su actividad metabólica, ¿sale? Por eso se hacen más lentos. El tono muscular va a ir disminuyendo poco a poco, ¿sale? Y vámonos con la segunda fase. Entonces, después de la primera fase, transicionamos hacia una segunda fase que se conoce como sueño ligero. Esto es lo que normalmente conseguimos en una siesta. Y este sí lo tenemos en varios ciclos, repetido durante toda la noche. Va a durar más o menos 50% del ciclo, entonces es muy, muy importante. Y aquí lo pueden ver que está presente durante todo el ciclo. Es una fase que es parcialmente reparadora, por eso cuando toman una siesta se sienten descansados, pero generalmente no tan descansados como cuando duermen 7 u 8 horas, ¿sale? Los movimientos oculares aquí dejan de existir, o sea, ya no tienen movimientos oculares y las ondas cerebrales cursan entre frecuencias altas y bajas, ¿sale? Eso quiere decir que el cerebro está básicamente tratando de apagarse. El tono muscular es menor todavía que el de la primera fase y la frecuencia cardíaca disminuye, ¿sale? Así como la frecuencia respiratoria y la presión arterial. Otra cosa que disminuye es la temperatura corporal, por eso es muy importante enfriar el cuerpo. Y vamos a tener también
una especie de memorización de las tareas motrices del día. ¿Sale? Entonces, todas las tareas motrices que hayan hecho van a verse reforzadas mucho por el sueño ligero. Entonces, si están entrenando alguna parte como de movimiento, alguna coreografía o algo que tengan que hacer físico, les recomiendo tomar siestas si no han estado durmiendo bien. O sea, traten de tomar siestas para mejorar su memoria motriz. Y aquí se activa mucho la parte del cerebelo para coordinar como todos los aspectos motores finos, ¿sale? En el sueño ligero. Ok, vámonos a la siguiente fase, que sería la fase 3. Este se conoce como el sueño transicional. El sueño transicional es la etapa intermedia entre sueño ligero y sueño profundo, ¿sale? Representa solamente una pequeña parte del sueño, está presente en las primeras, en el primer ciclo del sueño, los primeros 2 ciclos. Y se sabe muy poco básicamente de esta fase. No tiene movimientos oculares, sigue siendo reparadora esta fase y las ondas cerebrales siguen siendo irregulares, ¿sale? Pero no sabemos mucho sobre esta fase, casi no se estudia. Vámonos con la fase 4, que ya es el sueño profundo o sueño de ondas lentas o ondas deltas. Aquí la actividad cerebral se vuelve más lenta y representa más o menos 25% del ciclo, ¿sale? Aquí tenemos el sueño profundo. ¿Qué es lo más importante de este sueño? Es muy importante para los niños porque en este sueño es cuando se libera la hormona de crecimiento. Si los niños no duermen bien, no van a liberar suficiente hormona de crecimiento y no crecen, ¿sale? Y parece ser muy importante para la memoria visual, ¿sale? Entonces, durante este sueño es muy importante para estudiar, para exámenes, cualquier tipo de memoria que sea visual, ¿sale? Entonces, ¿qué les recomiendo? Si tienen un examen, no solamente es importante tener siestas durante el día para recuperar sueño, sino tener sueño más profundo y para eso van a necesitar al menos 1 hora y media de sueño, ¿sale? Entonces aquí ya tienen que dormir bien. Por eso es importante dormir justo después de estudiar algún tipo de material para una clase o para un examen. Si es algo importante, les recomiendo que duerman bien el día que estudien, ¿sale? Para que puedan llegar a este tipo de sueño profundo varias veces y puedan hacer buena memoria visual. Dani. Que yo tengo una duda. Es que justo que usted Sí. menciona esto de los tiempos que necesita un niño para pues crecer bien, es que justo en otra Sí. materia vimos el caso de una niña esquizofrénica que cuando era bebé y ya bueno, empezó a ser niña más grande, ay, ya voy, Milo, eso dormía como 3 horas y Ok. pues terminó teniendo esquizofrenia, entonces no sé cómo lo podríamos, o sea, sí, ¿cómo podríamos relacionarlo? ¿Cómo usted lo podría explicar con lo que estamos viendo ahorita en el caso de esta niña? Es muy buena pregunta. Yo lo que pensaría es que afectaría quizás más la etapa posiblemente profundo puede ser y sueño REM también. En el sueño REM es muy importante la regulación emocional y la formación de sinapsis. Entonces, el sueño REM y el sueño profundo se complementan súper bien porque en los dos se forman sinapsis. Y seguramente en la esquizofrenia, como ustedes saben, es un problema de formación de sinapsis en la adolescencia. Ustedes, si ven a los niños, la mayoría de los niños se puede decir que son esquizofrénicos porque están desconectados con la realidad, ¿no? Si ven su sinapsis en su cerebro, los niños son súper plásticos, o sea, todo el tiempo están formando sinapsis y no terminan bien de formarlas. Por eso los niños todo el tiempo están imaginando cosas, pueden memorizarse fácilmente nueva información, pueden aprender un lenguaje. ¿Y qué sucede en los esquizofrénicos? Durante la adolescencia, las sinapsis como que ya se formalizan y ya no es tan fácil formar nuevas sinapsis. Se hace además una especie de poda neuronal donde se eliminan sinapsis que no nos funcionan tanto. Y nuestra conducta se empieza a solidificar, también nuestra identidad. En las personas esquizofrénicas que están desconectadas con la realidad, generalmente esto no sucede y su identidad también puede verse alterada. Entonces, esto sucede también en personas con personalidades disociativas como personas con personalidad múltiple. Entonces, esta poda neuronal falla
y las personas pueden tener como desconexión con la realidad por no tener como una adecuada regulación neuronal. Y entonces lo que me imaginaría es en las personas que sufren como muchas alteraciones del sueño, esto podría afectar los procesos de poda neuronal y de sinapsis. Entonces seguramente eso contribuye a que desarrollen esquizofrenia más adelante, seguramente. No sé si con eso te conteste, Dani. Sí, profesor, muchas gracias. Ok. Y también seguramente tiene que ver inflamación. Se ha visto que las personas con esquizofrenia desarrollan mucho neuroinflamación por la microglia y los astrocitos, y el déficit de sueño está muy asociado con neuroinflamación. Entonces te predispone a cualquier enfermedad inflamatoria cerebral y a largo plazo Alzheimer. ¿Sale? Ok, gracias. Aló. Yo tengo una duda, a mí por Dime. algo muy extraño, no sé si alguien más, pero Ajá. cuando estoy durmiendo, entre comillas, y estoy soñando, sé que Sí. es un sueño, no sé que porque hay gente que sí como que se debe que fue real o algo así. O sea, Sí. yo hay veces que sé que es un sueño, entonces no sé si estoy dormida o si estoy despierta, ¿me explico? Ok. O sea, como que no estás segura si estás despierta. ¿Te ves como desde afuera? ¿Te ves a ti durmiendo o eso no te pasa? No, no me ha pasado, o sea, Ok, solamente es como que dentro de mi mente, como que una parte consciente de mí y dice, ujú, solo es un sueño. O sea, como si estuviera viviendo una aventura y ya, y que sé que al ok, final me voy a despertar. Pero no estoy durmiendo o si ajá, estoy despierta. ya. Y eso, o sea, ¿te pasa que, por ejemplo, en los sueños los puedes controlar? O sea, que te sucede durante el sueño o simplemente no estás soñando, pero sabes que estás dormida. Sí, hay veces que sí puedo controlar el sueño. Ok, sí, eso algunas personas los llaman sueños vívidos, me parece que es el nombre. Si lo buscan en YouTube hay videos de cómo inducir sueños vívidos, que son personas que controlan sus sueños y como su realidad en el sueño. Literalmente es como una habilidad que puedes desarrollar. No se sabe muy bien por qué sucede, pero lo que sé es que tiene que ver mucho con que secretas mucha melatonina. O sea, sé que estas personas lo que hacen es como entrenarse para poder secretar mucha melatonina. Y cuando haces eso, como que te da más control sobre tus sueños. O sea, puedes controlar como lo que estás soñando, lo que haces durante el sueño, personas que participan en tu sueño o animales o cosas así que quieres introducir a tu sueño, casi como si fueras un director. Y sé que tiene que ver mucho con producción de melatonina. Entonces las personas como que tratan de controlar su alimentación y cosas así para que secreten mucha melatonina. Y eso les Sí, llaman sueños vívidos. algo así me pasa, o sea, obviamente Ok. no siempre, pero Ujú. sí hay veces donde sí puedo controlar mi sueño. Entonces, no sé Ok. si realmente estoy dormida o despierta, porque pues según yo las personas que están dormidas no podrían controlar su sueño. Sí, pues resulta que sí, algunas personas sí es como una habilidad que vas desarrollando y no todos lo pueden hacer. Y sé que tiene que ver mucho con tu glándula pineal, entonces seguramente tendrás alguna variante genética que te permite eso, pero no sé bien qué tengas. Pero Ok, sí hay gente que gracias. tiene esa facilidad. Gracias, profe. Ujú. Ángela. Sí, quiero preguntar acerca de qué sucede con las personas que caen en coma que tienen epilepsia. Ok. Epilepsia y coma. Ok. Son como dos cosas diferentes. Ahí lo que necesitaría es que me refines tu pregunta porque no entiendo muy bien. O sea, es después de que tienes una epilepsia que caigas o En sea, sueño. ajá, que te caigas en inconsciencia, ¿no? O sea, que ya no te despiertes después de la Sí, epilepsia, de la crisis epiléptica. ¿Qué sucede con ellas en términos de que si sueñan o así? sí, del sueño. Del sueño. Si quieres te lo averiguo. Hasta donde yo sé, las personas que tienen crisis epilépticas son como los que tienen los terrores nocturnos que vimos la clase pasada, que te despiertas así todo agitado con activación simpática
y no sabes bien qué pasó. Así se despiertan las personas con crisis epiléptica. O sea, según yo, no sueñan, no recuerdan bien qué pasó durante los periodos antes de tener la crisis epiléptica, como que tienen problemas de memoria y se despiertan muy agitados. Pero te puedo buscar a ver si algún tipo de epilepsia genera sueños. Hasta donde yo sé, no. ¿Sale? Pero te lo averiguo. Gracias. Sí. Ana Pau. Lo único que quería como complementar lo que dijo a lo de los sueños y la capacidad Sí. para como controlarlos. Según Sí. yo en psicoanálisis y en la interpretación Ajá. te enseñan o como que te entrenan para que tú puedas tener la habilidad de modificar tus sueños, pero no sé qué tan real sea eso. Sí, exacto. Parece que sí es algo muy real. Yo, de hecho, tengo un amigo que está muy metido en eso de sueños vividos y él es el que como que me ha comentado más. Y sí es mucho cómo te entrenas desde cosas psicológicas, qué tan abierto estás como para que tus sueños te revelen cosas y así. O sea, sí tiene que ver mucho con la apertura de la persona. Y como ya les había dicho, creo que en alguna clase, los que tienen alexitimia, que son personas que no expresan sus emociones, esas personas casi no sueñan. Entonces, tiene que ver mucho con el aspecto emocional y así. Es algo que te puedes ir entrenando para tener como sueños más vívidos y que te revelen cosas de tu inconsciente. Entonces, sí tiene que ver mucho con cosas que están asociadas con psicoanálisis. Uh-huh. Alguien pregunta aquí, de hecho pregunta Dani, ¿qué pasa con las personas que sueñan algo, se despiertan y luego siguen en el sueño donde se quedaron? Es que a mí me pasa. Eso normalmente cuando sucede, igual desde el punto de vista psicoanalítico, es porque el sueño es algo muy importante y te está tratando de revelar algo, pero generalmente hubo alguna interrupción que no te dejó continuar en el sueño. Por ejemplo, tuviste un ruido ambiental muy fuerte y te despertaste, o pasó algo que te despertara, o era necesario que tu sueño se fuera revelando por partes. Esa sería como la explicación psicoanalítica. La explicación biológica probablemente no la hay. O sea, ahorita no hay una explicación biológica. Pero desde el punto de vista de psicoanálisis, generalmente es eso. No sé si querías agregar algo. Sí, es que justo lo que me pasa a mí, Uh-huh. o sea, es que digamos que mis sueños de que ya me voy a lanzar de un paracaídas, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y entonces justo cuando ya estoy a nada, o sea, es que aparte cuando me paso eso siempre es en el punto aquí máximo, en el clímax donde tipo todo, la sinapsis, todo está en su punto más como fuerte, ¿no? O sea, las sueños están aquí a flor de piel y entonces cuando, por ejemplo, yo me voy a tirar del paracaídas, suena mi alarma, me despiertan, etcétera, y yo estoy en plan, estaba tan cerca de sentir esa emoción, y entonces yo misma me imagino que me quedé en tal porque sí me llego a acordar de mis sueños y yo como que en mi imaginación voy creando lo que quiero soñar y luego ya lo sueño, entonces como que me llama la atención en plan de, si no sé si eso es algo bueno o malo, no sé. Sí, a Pero veces cuando te despiertas de un sueño también es como una especie de censura de ese momento o de énfasis de que ese momento del sueño es muy importante, ¿sale? Sobre todo cuando vuelves a dormir como que retomas ese sueño. Lo que te está diciendo tu inconsciente es que esa parte del sueño es la más importante, es donde tienes que prestar más atención, ¿sale? En tu caso del paracaídas no tengo idea qué quiera decir para ti, ¿no? Lo que sé es que las personas que se avientan del paracaídas en sueños generalmente tienen que ver mucho con, o sea, liberarte, dejarte ir, como independizarte, cosas así. No sé si sea tu caso. Habría pues que sí, ver tu situación. pues sí me identifico, pero pues bueno, gracias, profesor. Sí. Creo que ustedes tienen una clase de interpretación de sueños, ¿no? En el ELEA les dan una clase de esto. Yo no, la verdad no sé. Pero no sé si alguien de ustedes sabe si más adelante van a llevar una clase de interpretación de sueños. Creo que sí. Y Sí, sí bueno, hemos hablado de eso. sí lo han hablado. Poco. Ok. Sí, si llevan una clase, pues ya analizarán sus sueños. Y si no, definitivamente lean a Freud, la interpretación de los sueños. Imperdible. ¿Sale? Ahí van a aprender mucho sobre el significado de los sueños. ¿Sale? Ok. Algo que no les dije, los movimientos oculares son nulos en el sueño profundo y el tono muscular disminuido. Aquí sí no hay nada de tono muscular, ¿sale? Y las
ondas cerebrales son muy particulares, ¿sale? Se llaman ondas delta, ¿ok? Porque tienen la forma como de un delta, y son súper particulares del sueño profundo. Ahorita ya hay un aparato que inventaron que lo están patentando para que se induzca más este tipo de sueño de forma más rápida. Entonces, como que te lanza un tipo de sonido y de ondas de vibración que son parecidas a las ondas delta y tu cerebro como que se sincroniza más rápido y han visto que las personas, como la mitad de nosotros, nos podemos sincronizar a ese aparato y tenemos más sueño reparador de tipo profundo. Entonces es muy bueno para las personas, por ejemplo, que estudian o que trabajan con información y están tratando de patentar aparatos que hagan esto. ¿Sale? Yo creo que como en 5 años o 10 años ya van a ser muy comunes. ¿Sale? Sueño MOR o sueño REM. En inglés es Rapid Eye Movement o REM y en español es MOR o movimiento ocular rápido. Este sueño se conoce también como sueño activo porque la persona es cuando tiene los famosos sueños y la actividad cerebral se parece mucho a la de un estado de conciencia fuera de los sueños, entonces un estado de vigilia. Se conoce como sueño paradójico justamente por esto, porque es paradójico que la actividad cerebral se parezca a la de la vigilia, aunque estemos dormidos, ¿sale? Y lo pueden encontrar también como sueño estimulante. Entonces, este tipo de actividad cerebral es muy importante para consolidar el tipo de memoria de identidad personal, ¿sale? Entonces, por ejemplo, cosas emocionales, toda la parte emocional se regula durante esta parte del sueño. Representa más o menos 1/5 parte del total, aquí representado por el color amarillo beige, y es muy importante para, como les decía, la memoria y regulación emocional. Entonces, las personas que no duermen bien van a estar más irritables, van a tener como mucho más facilidad que tengan cualquier tipo de catarsis, ya sea brotes de enojo, brotes de ira y episodios de llanto por no tener buena regulación emocional durante el sueño, ¿sale? ¿Qué sucede? Nuestro córtex, que sería como nuestro superego, tiene menos metabolismo en esta fase, entonces está desinhibido el cerebro y sale más la parte emocional del cerebro, que es el sistema límbico, ¿sale? Entonces toda la parte del sistema límbico, que son las áreas emocionales, están muy prendidas durante el sueño MOR, y también aumenta toda la parte del cerebro que se encarga de visión, ¿sale? Entonces la corteza occipital y la corteza temporal, que tienen que ver mucho con visiones, está activa y por eso los sueños son tan ricos en visiones, ¿de acuerdo? Y la manera en la que se expresa este inconsciente emocional es mucho a través de símbolos visuales y por eso están prendidas estas partes del cerebro. ¿Qué otra cosa es importante? Sí, básicamente las personas que tienen inhibido el sueño durante mucho tiempo, me refiero a meses, y que no llegan a hacer esta etapa de REM, generalmente desarrollan depresión, ¿sale? O problemas de ira, ya más crónico, de forma más crónica. Fer. Comprendo que dormir es como vital, pero una vez, no sé si leí o escuché que soñar también como que era así fundamental. O sea, mi pregunta es si realmente como que hay una argumentación como biológica de por qué sería vital soñar o nada más como, o no es verdad. Sí, pues simplemente la parte emocional, o sea, no podemos ser funcionales si no regulamos nuestro aspecto emocional. Entonces, si no llegas a tener sueños y sobre todo si no llegas a tener esta fase de sueño MOR, pues emocionalmente vas a ser un desastre, ¿no? Y no vas a ser funcional, o sea, no vas a ser capaz. Las emociones son necesarias para hacer todo tipo de actividades, incluyendo las cognitivas. Entonces, si no regulas bien tus emociones, no vas a funcionar, o sea, no vas a ser alguien funcional. Entonces, yo diría que esa es la parte importante. ¿Sale? No sé si con eso te contesto. Sí, gracias. Okay, perfecto.
Y ya hay muchas personas que se despiertan y no recuerdan sus sueños. Eso no quiere decir que no hayan soñado, ¿sale? Eso quiere decir simplemente que el contenido de los sueños que generalmente recordamos es el último, el de la última fase donde despertamos, que para la mayoría de las personas va a ser esta. Y se piensa que los sueños más intensos emocionalmente son los primeros. Por eso una persona con depresión a veces se despierta o con mucha ansiedad se despierta a la mitad y recuerda sueños muy intensos, ¿sale? Porque están mandando un mensaje emocional muy intenso para esa persona que tiene depresión o que tiene exceso de ansiedad, ¿sale? Pero para la mayoría de nosotros recordamos el que es un poco menos intenso, que sería el de la última fase, y para muchos ni siquiera lo recuerdan porque puede ser que no tengan tan conectada esa parte emocional de su cerebro. Pudiera ser por alexitimia o pudiera ser por otras cosas desde alimentación, ciertos patrones de conducta, patrones de cómo duermen, pueden alterar que también recuerdan los sueños. ¿Sale? Ángela pregunta, ¿en qué fase del sueño suceden los déjà vus? Esa es muy buena pregunta. Los déjà vus pueden suceder en sueño mor. Puedes tener un sueño que crees que que ya lo experimentaste, y el déjà vu generalmente sucede en fase de conciencia, en fase de vigilia. El déjà vu básicamente es que sientes que ya viviste algo que a lo mejor soñaste antes o que tu cerebro cree que ya vivió antes. Y eso generalmente es por una mini crisis epiléptica que sucede en el cerebro, ¿sale? Que tiene que ver mucho con la parte visual y de memoria. Ok. No sé si alguien se quedó con alguna pregunta de trastornos del sueño. Si alguien tiene alguna pregunta, pregúntenlo ahora. Y si no, vámonos con el siguiente tema rapidísimo, que son trastornos de la alimentación. A ver si lo podemos cubrir en 25 minutos. Espero que sí. Ok. Listo. Ok, vámonos con trastornos de la alimentación. Para empezar, quería preguntarles cómo diferenciamos hambre de apetito. ¿Cuál es la diferencia entre tener hambre y tener antojo por alimentos? ¿Cuál es la diferencia a nivel psicológico y fisiológico? Ara. Bueno, siento que psicológico, tener hambre es algo que te pide tu cuerpo y sientes fisiológicamente pues el vacío en el estómago, cómo te ruge, a veces el sabor a jugo gástrico, pero puedes tener hambre y no tener antojo de comer nada. Ok, sí, tienes la idea principal. Dani. Pues bueno, yo diría que la diferencia es que mientras que comer, tener hambre es una necesidad fisiológica, porque pues si no comemos, nuestro cuerpo no tiene los suficientes nutrientes para sobrevivir. Un antojo sería como algo que gusta el cerebro como para pues satisfacerse, ¿no? Pero ya no es tanto como para sobrevivir, simplemente es para darse un gusto. Y entonces, pues, o sea, lo explican un poco en un programa que a mí me gusta que se llama La Divina Gula, que ahí explican que cositas como las papas, los dulces, liberan serotonina, dopamina y como estos estímulos positivos para el cerebro que nos hacen sentir bien. Y entonces, cuando tenemos un antojo, pues buscamos estas satisfacciones positivas, ¿no? Porque pues si lo piensas tú nunca vas a tener antojo de un brócoli, ¿no? Entonces pues buscamos estas grasitas y tal para sentirnos bien como en un nivel emocional, mientras que comer simplemente es para pues el día al día para sobrevivir, ¿no? Es lo que yo diría que es la diferencia. Bueno, Sí, a mi punto de vista, ¿no? sí, ahí creo que lo explicaste con más detalle. Cuando tenemos hambre es a nivel más fisiológico que psicológico y lo hacemos para sobrevivir. Es porque necesitas nutrientes en tu cuerpo, te lo está pidiendo hormonalmente tu cuerpo. Y cuando tenemos apetito es más por placer, es algo psicológico y no tanto por necesidad. Y es más bien porque necesitamos dopamina o queremos dopamina, que es el neurotransmisor del placer, en respuesta a la alimentación. ¿Sale? ¿Cómo diferenciar cuando tenemos hambre de cuando tenemos apetito?
un poco lo que decía Dani, si se te antoja comida que normalmente es considerada nutritiva, como un brócoli, lechugas, o sea, comidas que normalmente están involucradas en dietas, que no son tan agradables. Si tienes como mucho necesidad de comer eso, generalmente es porque tienes ya hambre, ¿sale? La mayoría de nosotros no comemos por hambre, comemos por apetito, porque se nos antoja una hamburguesa o se nos antoja una pizza, un hot dog, o sea, alimentos que tienen sustancias que liberan mucha dopamina en nuestro cerebro. Entonces, realmente no es que nuestro cuerpo necesite la comida, sino más bien nuestro cerebro quiere esa estimulación de comer, ¿sale? ¿Y cómo sabes realmente que sí tienes hambre? Porque se te va a antojar algo que normalmente la gente solamente come en dietas, ¿sale? Fruta, como una manzana partida, cosas así, que a la mayoría de nosotros no se nos antoja todo el tiempo, ¿sale? Algo que nadie me preguntó en lo de sueño, que es muy importante nada más decirles, ¿por qué tenemos movimiento ocular rápido? Se me olvidó decirles. ¿Alguien que me quiera decir por qué tenemos movimientos oculares rápidos durante la etapa del sueño MOR? Eso se me pasó a decirles. ¿Alguien sabe por qué tenemos o por qué creen que tenemos movimientos oculares rápidos cuando dormimos? Fer. No sé, yo siento que se relaciona con los sueños, o sea, como que tú estás como que teniendo estas visiones, o que Sí. obviamente están solo en tu cabeza, pero como que tú sientes que realmente las estás viendo, no sé, yo supongo que es como Totalmente es eso. De hecho, ya acaban de sacar un estudio hace como 2 meses y se dieron cuenta que es por eso. O sea, cuando tenemos sueños, generalmente duran mucho tiempo. A veces sentimos que estamos en un sueño años y hay muchas visiones. Y ahorita lo que estudiaron es que justamente tenemos tantas visiones porque los ojos están conectados con la corteza temporooccipital y lo que están haciendo es como tener muchísimas visiones oníricas sincronizadamente. Entonces, en periodos de minutos tenemos muchas visiones, que es cuando se mueven nuestros ojos, y luego se acumulan para ir formando el sueño. Sale como todos los espacios del sueño, los personajes que van llegando, como que los sacamos de diferentes partes del cerebro, diferentes áreas, y las estamos como moviendo o modificando en nuestra corteza visual a través de esos movimientos oculares rápidos. ¿Sale? Nada más para que sepan. Ok, entonces ya saben la diferencia entre hambre y apetito. Vámonos ahora sí con la regulación fisiológica. ¿Dónde se regula el apetito? Obviamente en el hipotálamo. Acuérdense que el hipotálamo es como el regulador maestro de la homeostasis. Eso incluye de los nutrientes. Entonces, el hipotálamo controla nuestra hambre a través de ciertos neuropéptidos. Vamos a tener neuropéptidos que estimulan el hambre, sobre todo 2 de ellos, y neuropéptidos que van a inhibir el hambre, sobre todo 2, ¿sale? Los péptidos que estimulan el hambre se conocen como péptidos orexigénicos, ¿sale? Orexigénico quiere decir generador de hambre. Y los péptidos inhibidores de hambre se llaman péptidos anorexigénicos. Eso quiere decir que inhiben el hambre, ¿sale? ¿Cuáles son los orexigénicos? Neuropéptido Y proteína o péptido relacionado aquí. El agutí es un tipo de ratón, ¿sale? Que utilizan en los laboratorios. Entonces, estos 2 péptidos, cuando se incrementan en el hipotálamo, van a incrementar el hambre. Y sobre todo en un núcleo, todos estos péptidos van a estar en un núcleo del hipotálamo que se llama núcleo arqueado o núcleo arcuato, ¿sale? Si quieren usar el nombre en latín. El núcleo arqueado, porque forma un arco, es el que controla nuestra hambre, ¿sale? Y vamos a tener 2 neuropéptidos que van a inhibir el hambre, ¿sale? Uno de ellos se va a llamar péptido asociado con la anfetamina regulada por cocaína. Por eso los usuarios que consumen cocaína y otras sustancias liberadoras de este péptido van a dejar de comer y se van a volver muy emaciados, muy delgados, como los que usan heroína, drogas fuertes, dejan de comer. Y va a tener otro neuropéptido que se llama propiomelanocortina, que nos va a dar diferentes péptidos como la hormona estimulante de melanocitos alfa, ¿sale? Entonces, propiomelanocortina se subdivide en muchos neuropéptidos que también disminuyen el hambre, ¿sale?
Estos se ven incrementados, por ejemplo, en pacientes que tienen caquexia, como en pacientes con cáncer avanzado que dejan de comer y dejan de tener hambre. Ok, también obviamente en anorexia, en personas que sufren la enfermedad anorexia, sobre todo de forma crónica. Ok, ¿cómo se regula a nivel periférico esto? Entonces, ya que comemos, el comer va a tener una regulación como un feedback, una retroalimentación de nuevo hacia el hipotálamo. Entonces, cuando comemos, obviamente queremos dejar de comer eventualmente. Entonces, el comer estimula la secreción de insulina en el páncreas y la secreción de leptina por el tejido adiposo. Tanto la leptina como la insulina van a actuar de tal forma que dejemos de comer, ¿sale? Entonces, la leptina secretada por el tejido adiposo, por los adipocitos, y la insulina secretada por el páncreas pueden tener estimulaciones indirectas en el hipotálamo que estimulan los neuropéptidos que hacen que nos deje de dar hambre, ¿sale? Y en cambio, cuando dejamos de comer por mucho tiempo, esto hace que nuestro estómago secrete dos péptidos que van a hacer lo contrario, van a estimular los péptidos del núcleo arqueado del hipotálamo, hacen que tengamos hambre, como el neuropéptido Y y el péptido relacionado con el agouti. Estas hormonas van a ser la grelina del estómago y el péptido YY. ¿Sale? Entonces, estos dos péptidos nos estimulan el hambre, ¿de acuerdo? Y obviamente personas que tienen obesidad de forma genética van a secretar mucho más de estos péptidos, ¿sale? Se sabe que también tienen que ver con el trastorno de ira, ¿sale? La ira está muy asociada con conductas depredadoras y conductas de alimentación. Vale. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esta regulación fisiológica del hambre? Si alguien tiene alguna pregunta, levanten manos, si no, seguimos. Ok. ¿Qué tiene que ver el estrés con el hambre? El estrés sobre todo tiene que ver con el eje del cortisol. Entonces, les recuerdo el eje del cortisol. Tenemos el hipotálamo, donde se va a secretar la hormona CRH, hormona liberadora de corticotropina, y esta va a actuar a nivel de la hipófisis o glándula pituitaria, haciéndola que secrete la hormona adrenocorticotropa o ACTH, ¿sale? El CRH se secreta en cuestión de segundos y la hormona adrenocorticotropa en cuestiones de medio minuto, ¿sale? Pero después tiene que llegar hacia la glándula suprarrenal y más o menos en cuestiones de minutos se secreta el cortisol y va a tomar horas para que actúe el cortisol, ¿sale? Entonces, después de que sale el cortisol, pues ya se empieza a regular durante horas el apetito. Esto es cuando estamos muy estresados. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que nos inhibe el apetito cuando iniciamos un estrés? El CRH, la hormona liberadora de corticotropina, y el ACTH. Estas dos, pero sobre todo el CRH, van a inhibir el apetito, ¿sale? Entonces, el CRH inhibe o disminuye, perdón, el hambre, ¿sale? El hambre y el apetito. Entonces, ¿cómo lo hace? Va a estimular los péptidos anorexigénicos en el hipotálamo, ¿sale? El CRH cuando se acumula, que es en un inicio, nos va a disminuir el apetito. Por eso cuando estamos muy estresados inicialmente, dejamos de comer, ¿sale? Por un exceso de CRH. En personas que tienen anorexia nerviosa o nerviosa, se sabe que tienen un problema de liberación de CRH. Entonces, por eso personas con anorexia pueden tener inhibido a veces conductas del hambre, sobre todo cuando son estados ya crónicos de anorexia, porque dejan de secretar suficiente CRH, ¿sale? Se acumula en hipotálamo y esto hace que dejen de querer comer. Ahora, ¿qué sucede con estas otras dos hormonas cuando ya salen del cerebro? El ACTH y el cortisol van a tener el efecto contrario, incrementan el hambre. Por eso, después de varias horas de estar estresados, empezamos a tener mucha hambre, ¿sale? Seguro les ha pasado. Después de tener un examen, comienzan con mucha hambre. Quieren comer para compensar todos los nutrientes que se consumieron durante el periodo de estrés. Entonces, ¿cómo funciona esto? Porque tanto el ACTH y el cortisol, de manera recíproca,
van a incrementar los péptidos orexigénicos en el cerebro y van a inhibir los péptidos anorexigénicos, ¿sale? Entonces nos estimulan el hambre y el apetito, ¿sale? Esto le va a suceder sobre todo a personas que tienen sobrepeso y obesidad psicológica, y personas que tienen atracones de comida van a tener muy desregulado este ciclo, y personas bulímicas, ¿sale? Estas van a ser las personas que van a tener más alterado este ciclo de ACTH-cortisol, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre la regulación del hambre? Ok. Y ahora vámonos con la regulación del apetito y el cortisol. Entonces, como les decía, ciertos alimentos son los que estimulan el apetito, que es la parte psicológica de los alimentos. Y lo que queremos es estimular el circuito de la motivación, casi como si fueran drogas, ¿sale? Por eso las personas que están bajo estrés tienen atracones de comida, o tenemos atracones de comida, porque queremos dopamina para inhibir el circuito de estrés, ¿sale? Acuérdense que el circuito cerebral de motivación se conoce también como el circuito antiestrés. Entonces vamos a liberar dopamina, sobre todo por el contenido de grasas saturadas, azúcares refinadas, glutamato monosódico, es buenísimo en liberarlo, y otros aditivos industriales en la comida, ¿sale? Casi ninguno de estos aditivos son naturales. ¿Qué industria es la que se aprovecha de este tipo de componentes en la comida? Alguien que me quiera decir. ¿Qué tipo de comida tiene muchas grasas saturadas, azúcares refinadas, glutamato sódico y otros aditivos? Ana Pau. Pues las comidas rápidas, ¿no? La comida rápida, exactamente. Que básicamente hizo un boom cultural en los años 80. ¿Sí? En los años 80, a partir de ahí se cuadruplicó la obesidad y el sobrepeso en México, ¿sale? Ahorita ya casi se está quintuplicando. Entonces, hubo un estallido de comida rápida y ahora todos somos adictos a la comida rápida gracias a las apps como Uber Eats, Rappi y todas estas apps que fácilmente nos pueden entregar comida rápida, ¿sale? ¿Alguien me puede decir qué son las azúcares refinadas y cómo se diferencian de las azúcares naturales o no refinadas? No sé si alguien sabe. Fer. No estoy muy segura, pero no se me suena que azúcares refinadas es como la que ya está procesada y la natural es, por ejemplo, de las frutas o cosas pues naturales. Exacto. Exactamente. Las refinadas es básicamente lo mismo que industrializadas. Generalmente se obtienen de la caña de azúcar, que es un componente natural, pero las obtienen las sobreconcentran con procesos industriales, ¿sale? Entonces van a ser azúcares que están demasiado concentradas por procesos industriales, o bien son azúcares neoazúcares, que serían neosintetizadas. Entonces son sintetizadas y no son azúcares que normalmente encontramos en la naturaleza. Entonces son hiperconcentradas, ¿sale? Normalmente nuestros cerebros no están acostumbrados a consumir estos niveles, y por eso funcionan como drogas, ¿sale? Nos liberan muchísima dopamina. Paulina. Pues de hecho por eso se supone que la coca de aquí de México es más adictiva, ¿no? Porque, por ejemplo, hasta en otros países como en Estados Unidos o Canadá, pues ocupan mucho la fructuosa, y aquí es este azúcar precisamente de caña. Exactamente. De hecho, les voy a compartir, terminando la clase, un documental justo de la Coca-Cola en México, por si lo quieren ver el fin de semana. Creo que está en Netflix. Y es de un cineasta mexicano y documenta todo de la Coca-Cola mexicana. Y es justo lo que dijo ahorita Paulina, o sea, que tiene exceso de azúcar versus en otros países. ¿Alguien sabe qué es el glutamato monosódico? ¿En qué comidas está? ¿Y qué hace exactamente? ¿Alguien ha escuchado del glutamato monosódico? No sé si lo habían escuchado antes. Creo que no. Sí, creo que no. Ajá. O sea, yo no sé exactamente, no sabría decirle qué es el glutamato monosódico como tal, pero por el nombre podría sospechar como que podría ser una especie de glutamato que cuenta con más sal, con más sodio, no, yo creo.
Y creo que sí he llegado a ver el nombre, por ejemplo, en papitas como las chips o sabritas, o sea, lo he visto en esa Sí, clase de alimentos. sí, exacto. Lo usan mucho en papas, sí, en toda esa comida en botanas. Y el glutamato monosódico se aprovecha mucho de un tipo de sabor que se conoce como umami. Lo tienen también otros aditivos químicos. Es básicamente una molécula muy adictiva por su tipo de sabor y se sabe, ya están saliendo estudios de que está asociado con procesos no tan favorables como cáncer, inflamación y otro tipo de procesos. Obviamente la industria está tratando de apagar todos estos estudios, pero es un alimento muy adictivo y también muy dañino, ¿sale? Todos estos alimentos, grasas saturadas, azúcares refinadas y glutamato monosódico, no se encuentran en cantidades muy elevadas en productos naturales y por eso a nuestro cerebro le encanta, porque cuando encontrábamos alimentos así, que éramos comunidades más cazadoras, era difícil encontrar alimentos que nos nutrieran, que nos dan muchas calorías y que nos dieran mucho contenido kilocalórico energético, ¿sale? Y todos estos químicos están asociados con un alto contenido, o sea, nos indican a nuestro cerebro que los alimentos tienen un alto contenido calórico. Eso es muy placentero para nuestro cerebro y por eso nos da un hit de dopamina cuando los consumimos. El problema es que ahora los producimos en masa y los podemos consumir literalmente todos los días en cantidades excesivas y nos van a causar pues todo tipo de enfermedades, desde placas de aterosclerosis, con infartos, accidentes cerebrovasculares, diabetes, cáncer, todo tipo de problemas, ¿sale? Alguien pregunta, ya alguien puso McDonald's. McDonald's le encanta todos estos estudios dopaminérgicos en comida. ¿Es cierto que el picante estimula la memoria? Sí. También cierto tipo de picante, pero sobre todo en grados bajos. La capsaicina también es utilizado por la industria de los alimentos. De hecho, tienen especialistas, ahorita se me va el nombre, pero son químicos en alimentos que se especializan en cómo combinar sabores para incrementar el hit dopaminérgico de la comida. Y estos los contrata la industria de comida rápida para perfeccionar sus alimentos. Ok. ¿Qué tiene que ver el estrés y el apetito? Entonces, el CRH va a disminuir el apetito, igual que el hambre, y lo opuesto, el cortisol, ¿sale? Entonces, funciona muy parecido al hambre. Listo. ¿Y cuál es el problema del estrés? Uno de los problemas es que los glucocorticoides van a hacer que maduren los adipocitos, sobre todo los que están a nivel de la grasa abdominal, dándonos un tipo de obesidad que se llama androide o de tipo manzana. La ganancia de grasa, digamos, más sana es la ginecoide o de tipo pera, ¿sale? Sobre todo en mujeres. Y el exceso de glucocorticoides o de estrés nos van a dar este tipo de obesidad en manzana, ¿sale? Porque los receptores para glucocorticoides van a estar sobre todo en tejido adiposo blanco, que está sobre todo en órganos viscerales, ¿de acuerdo? Nos va a predisponer, como lo veremos en otra clase, para el síndrome X o síndrome metabólico, este tipo de grasa. Y ya el cortisol, pues entonces incrementa nuestro apetito y nos hace incrementar las reservas de adipocitos de tejido adiposo blanco. ¿Sale? Ok, vámonos rapidísimo a ver los trastornos de la alimentación. Los que se quieran ir a las 2:30 se pueden ir. Me voy a tomar como 5, máximo 10 minutos más para terminar de ver los trastornos de alimentación. Entonces, ¿qué es un trastorno de la alimentación? Es una alteración severa de la conducta alimenticia que está asociado con un problema de la autoimagen, ¿sale? Y también el autodiálogo. Son personas que tienen bajo autoestima y ¿cómo saben quién tiene un trastorno de la alimentación? Porque va a empezar a descuidar otras áreas de su vida, sobre todo el área social, para obsesionarse con alimentación, ejercicio o excreción, ¿sale?
¿Qué tanto influye la genética y qué tanto influye el ambiente para generar trastornos de la alimentación? Se piensa que la genética influye menos que el ambiente. La genética es responsable entre un 25 y un 50%, mientras que el ambiente es responsable entre un 75 a un 50%, ¿sale? Dependiendo de los casos individuales. Van a haber casos donde casi todo es por el ambiente, porque crecieron en un ambiente muy hostil, y van a haber casos donde genéticamente tenían muchos componentes que los hacían susceptibles a desarrollar un trastorno de la alimentación. La raíz del problema casi siempre entonces va a ser psicológica, sobre todo por un bajo autoestima y un traumatismo o varios traumas tempranos, ¿sale? Traumas psicológicos. La anorexia va a estar asociada, bueno, todos los trastornos de la alimentación están asociados con elevados niveles de ansiedad, ¿sí? Más o menos el 75% de los casos tienen ansiedad elevada y como consecuencia, 75% de los casos también van a estar asociados con depresión, ¿sale? Como 70%. O sea, hay más ansiedad que depresión. Y la depresión generalmente es secundaria a tener el trastorno de alimentación. La anorexia, ¿con qué perfiles de personalidad o patologías, trastornos de la personalidad están asociados? Anorexia con narcisismo, histrionismo, trastorno obsesivo compulsivo, sobre todo, y esquizofrenia, ¿sale? La bulimia, ¿con qué va a estar asociado? Va a estar asociado con narcisismo, histrionismo, en menor medida, y la hiperfagia o el exceso de comer, sobre todo en atracones o personas que desarrollan obesidad psicológica, va a estar asociado con trastorno de personalidad dependiente, ¿sale? Son personas muy dependientes y obviamente, como ya les dije, todas tienen ansiedad y posteriormente desarrollan depresión por su trastorno de alimentación. Entonces, ¿cómo pondríamos los trastornos de la alimentación en la escala psicosomática? Generalmente están pegados más hacia el componente psicológico y podemos ver un predominio distinto de persona en persona. Van a haber personas que van a tener un alto componente genético, por ejemplo, personas que tienen genes que les alteran los neuropéptidos del apetito. Estos estarían aquí, pero la mayoría van a estar más hacia el lado psicológico, ¿sale? Ok. Vámonos con, ahora sí, los trastornos específicos. Entonces, vámonos de los menos severos hacia el más severo, ¿sale? Vámonos rápido. Los menos severos, el menos severo es ortorexia. ¿Alguien me puede decir qué es la ortorexia? Le voy a preguntar a alguien que no haya participado. Sala, no sé si nos puedes decir qué es la ortorexia. O sea, aparte de lo que dice ahí en la diapositiva. Ajá, o tú explícanoslo en términos coloquiales. A ver, pues... O cuéntanos de alguien que conozcas que tenga ortorexia. No nos tienes que decir su nombre o bueno, así. Bueno, pues no sé yo, o sea, con lo único que lo puedo relacionar es con con una persona que una vez vi que estaba traumada con tomar agua todo el tiempo, que porque era sano. O sea, era una persona que se preocupaba mucho por su imagen y y que pues básicamente menospreciaba a las personas que, o sea, tomaban refresco o algo así, es como no me tomes refresco, que es tomar refresco, toma agua, ¿no? Entonces supongo que es algo similar, pero con con comida que se considera saludable o Sí. o pues no sé, natural o Exacto. tipo de cosas. Entonces, ortorexia viene del griego ortos, que quiere decir correcto. Rexia es apetito o hambre. Entonces, es comer cosas correctas. Siempre están supervisando lo que comen. Son personas que están obsesionadas, que siempre están en dietas, siempre están tomando dietas y dietas generalmente extremas. Personas que están obsesionadas con alimentos orgánicos, personas que están obsesionadas, que nunca comen comida chatarra jamás. Personas que siempre están cuidando, que siempre seleccionan lo que cuidan, ¿sale? Aquí la regla es calidad sobre cantidad. Son personas que cuidan mucho la calidad de sus alimentos. La mayoría de los nutriólogos van a desarrollar esto,
¿sale? Es como parte del gaje del oficio. Y evitan muchos alimentos, ¿sale? Como evitan el 90% de los alimentos en el mercado y solamente pueden comer el 10% que son alimentos saludables. Veganos, algunas personas clasifican a los veganos como ortoréxicos y vegetarianos posiblemente. Igual los que siguen ciertas dietas, ¿no? La dieta mediterránea, la dieta paleolítica, la dieta cetogénica, hay tantas dietas. Todos los que siguen en exceso estas dietas generalmente padecen ortorexia, sobre todo cuando es por más de 6 meses del año. Cuando más de 6 meses al año están cuidándose con dietas, es ortorexia. Alguien pregunta, ¿la ortorexia son estas personas que siempre miden qué comen? No, ahorita vemos cuáles son esas. Paulina, ¿qué pregunta tienes? Y por ejemplo, este tipo de personas que tienen la ortorexia, si en algún punto les ofrecen algo de comida, no sé, por ejemplo, comida chatarra, les puede generar cierto tipo de conflicto como ansiedad o como, no sé. Sí. ¿Sí? Ese es uno de los problemas. Estas personas generalmente cursan con ansiedad. De hecho, acuérdense, todos los que tienen trastornos de alimentación padecen ansiedad de por sí y muchos de ellos pueden ya tener un trastorno de ansiedad generalizado, ¿sale? Y ese les pudo haber causado el trastorno de la alimentación también, o sea, es como algo cíclico. No sé si vas a preguntar algo más, Pau. No, nada más. Gracias. Ok. Sí, entonces, una de las razones por las que es un problema es porque les genera ansiedad. Pato. Yo quería preguntar si existe algún tipo de relación entre la ortorexia y la vigorexia. Sí, van muy de la mano. Los vigoréxicos siempre por definición tienen ortorexia y no todos los ortoréxicos son vigoréxicos, ¿sale? Ahorita veremos qué es vigorexia, pero por definición los que tienen vigorexia deben de tener ortorexia. O sea, es muy, muy, muy raro, son excepciones los que no son ortoréxicos. Casi siempre los que están obsesionados con hacer ejercicio cuidan su alimentación en exceso, ¿sale? Casi siempre. ¿Ok? No sé si con eso te contesto, Pato. Sí, profe, perfecto, muchas gracias. Sí, es como el 90%, como el 90% de los vigoréxicos son ortoréxicos. Dani. Sí, muy rápido. Entonces, estas personas de ortorexia también podríamos decir que tienen cierto complejo como de superioridad o de narcisismo al decir que ya soy mejor que otras personas porque yo nunca tomo refrescos o no, o ya sería otra. Sí, no, justo te me adelantaste y lo dijiste muy bien. Los ortoréxicos generalmente están asociados con narcisismo, es lo más común, porque sienten que como que tienen que controlar ellos todo y que nada es bueno para ellos, nada es suficientemente bueno. Tienen también trastorno obsesivo compulsivo, trastorno paranoide, esquizofrenia. También los que son ortoréxicos que dicen, no, es que la industria me está envenenando mi comida y todo me genera cáncer. O sea, sí, ciertamente la industria comete muchas acciones que son perjudiciales, pero tampoco es que le están aventando mercurio a la comida, ¿no? Como algunos de los que padecen ortorexia, ¿no? Y van a ver algunos documentales donde sale gente casi loca diciendo que le avientan pesticidas y venenos y así, que toda la comida industrial está. Eso ya es como casi caer en un trastorno paranoide. ¿Sale? Que tienen algunos que padecen ortorexia. ¿Sale? Con estas dietas raras de desintoxicación de toxinas y bebidas de cloro y así. Esos ya están cayendo casi en esquizofrenia paranoide. ¿Sale? No sé si con eso te contesto. Sí, perfecto. Listo. Muchos de los que salen en redes sociales, ¿sí? De los influencers, van a tener ortorexia y lo puede reconocer una persona que no sale a comer a restaurantes por esto, ¿sale? Y personas que todo el tiempo están leyendo sus ingredientes. Ahora sí, lo que me preguntaban, ¿cómo se le llama a los que cuentan calorías o cuentan en exceso? Eso se le conoce como permarexia, ¿sale? Es una obsesión con contar y quemar calorías. También los vigoréxicos, la mayoría, como el 90%, son permaréxicos.
Aquí se invierte la regla, es más bien cuidan cantidad y no tanto calidad de alimentos, sino se preocupan más por la cantidad. Muchos tienen las dos, son permaréxicos y ortoréxicos, o sea, cuidan ambas. Esto quiere decir que la mayoría de ellos, más de 6 meses al año, están en dietas donde están cuidando cuántas calorías consumen. Esto está asociado igual con narcisismo, pero en menor medida que la ortorexia. Aquí está más asociado con un trastorno obsesivo-compulsivo y con personalidad tipo A, igual que la vigorexia. Entonces, son personas que siempre quieren estar compitiendo y que quieren ganarle a los demás y comer menos calorías que los demás, ¿sale? También son personas obsesionadas con contar y quemar calorías. Son los que cuentan cada paso que toman y que tienen su contador de pasos, que están presumiendo en redes sociales cuántas vueltas dieron a la ciclopista, que van a eventos de maratones y los presumen en redes sociales y que cuentan cuántas medallas tienen para quemar calorías, ¿sale? Estos son los permaréxicos. Como ya les dije, todos sufren de ansiedad. Muchos, el conteo de pasos se le conoce como aritomanía. La obsesión con contar calorías en envases se le conoce como caloromanía. Y potomanía son los que están obsesionados con beber agua para reducir la ingesta de calorías. ¿Sale? Eso es potomanía, los que toman agua para llenarse. Ok, vámonos rapidísimo con la vigorexia. La vigorexia es una obsesión por hacer ejercicio. Sobre todo, obsesión para ganar masa muscular es lo más común. Esto va a ser a través de ejercicio, dieta, suplementos, cada vez más común, y medicamentos como los esteroides. ¿Cuáles son los criterios? Más de 4 horas de ejercicio al día, abandono de actividades sociales o académicas o laborales por hacer ejercicio, daño físico en parámetros médicos o en parámetros laboratoriales, ¿sale? Secundario a esto. Se le conoce también como complejo de Adonis, son los famosos bodybuilders. Sobre todo va a afectar a hombres entre 18 y 40 años de edad, más o menos 1 de cada 2,000 lo van a tener. En menor medida pueden afectar a 1 de cada 200, se le llama vigorexia menor. Estos son los que están obsesionados, por ejemplo, con maratones, cosas así, con hacer ejercicio en el gym, CrossFit, etc. Mujeres, más o menos 1 en 20,000, las que ya lo toman más en serio, y el menor, más o menos 1 en 1,000, ¿sale? O 1 en 500. Aquí las personas se perciben mentalmente como débiles, generalmente sufren un abuso, aquí es del papá, sobre todo en hombres. Entonces los hombres generalmente son agredidos físicamente por el papá, golpeados, o por una figura paterna, puede ser el padrastro, y tienen que ganar fuerza para defenderse, ¿sale? Si no, vean la historia de Arnold Schwarzenegger en su video, o de Goggins, que también es otro famoso, cómo los golpeaba a su papá y se obsesionaron con su físico para defenderse. Es igual de mortal que la anorexia y la bulimia, más o menos entre un 1 o 10% de mortalidad. Entonces, entre 1 a 10% de la población van a morir por este trastorno antes de los 50 años. Este es un bodybuilder que acaba de morir, muy famoso. Se mueren por su estado cardiovascular. Les va muy mal, tienen hipertrofia cardíaca y tienen falla renal y hepática, ¿sale? También pueden tener daño psicológico, son abusivos con sus parejas, generalmente, y por eso es importante ponerles freno. Ahora sí, vámonos con la bulimia y la anorexia. La bulimia es una conducta de atracones en periodos cortos de tiempo, seguida de arrepentimiento y expulsión del alimento, ya sea por la vía superior o inferior, y un estado de inanición subsecuente. Para hacer el criterio tienen que tener 2 atracones de comida por semana por al menos 3 meses, ¿sale? La expulsión puede ser por vómito, puede ser por enemas o puede ser por laxantes. Tienen que tener un índice de masa corporal mayor a 18.5, o sea, no sucede en personas delgadas, generalmente. Aquí el aspecto psicológico es un traumatismo en la etapa oral. Generalmente tenemos una madre que es discordante, generalmente una madre bipolar, que va a ser por momentos muy sobreprotectora y por otros momentos muy castigadora, ¿sale? Entonces una madre con aspectos intermedios. El alimento es como está muy asociado con la mamá,
y con los guardianes. Entonces, de repente sienten que tienen que tener demasiada alimento o demasiada protección de la mamá y de repente se enojan con la mamá porque es muy castigadora y lo tienen que expulsar, ¿sale? Está asociado con personalidades impulsivas, personalidades borderline, bipolares, ¿sale? Si la mamá tiene trastorno bulímico, muy probablemente la hija lo va a tener, se hereda más o menos 10 veces el riesgo si la mamá lo tiene. Daniela, creo que tienes levantada tu mano, no sé si es por accidente. Ok. ¿Y cómo afecta la bulimia al cuerpo? Básicamente, todo el cuerpo puede sufrir. Tiene una mortalidad igual entre 1 a 10% y van a hacer resistencia a la leptina, por lo que no sienten saciedad. Por eso pueden tener los atracones y no se sienten llenas, ¿sale? Hacen resistencia a la leptina. La bulimia generalmente es de larga duración. En 20% puede durar hasta más de 10 años y tienen riesgo sobre todo de perforación de esófago, ¿sale? Anorexia nerviosa. Este tipo de enfermedad está asociado con la restricción de alimentos por miedo o rechazo a ganar peso. Van a tener un índice de masa corporal, aquí sí, menor a 18.5. Va a afectar más o menos al 4% de las mujeres, 1 de cada 25, y al 0.4% de los hombres, pero ahora ya se sabe que es más o menos el 1% de los hombres, 1 de cada 100. Va a afectar sobre todo entre los 13 y los 18 años. Al igual que la bulimia, la anorexia nerviosa, el aspecto psicológico tiene que ver mucho con la identidad sexual y el abuso de la mamá durante la infancia, que no permite que las mujeres, sobre todo mujeres, desarrollen su identidad sexual. En la bulimia era una madre discordante, en la anorexia generalmente es una mamá castrante, que afecta sobre todo durante la etapa anal de Freud, y esto hace que la mujer cuando llega a la etapa de pubertad se vuelva hiperrestrictiva, ¿sale? O hiperanal. Entonces va a restringir mucho su alimentación. Las mujeres pueden tener alexitimia o supresión de conducta, no les es fácil expresar sus emociones y hay diferentes fenotipos de anorexia. El restrictivo, que es dejan de comer. El vigoréctico, que es hacen en exceso ejercicio para bajar de peso, pero se ven con un grado de consumo muy importante. Y el fenotipo bulímico, que consumen laxantes y otro tipo de sustancias o hacen enemas para poder bajar de peso, ¿sale? También se pueden inducir vómito, ¿de acuerdo? Igual, la anorexia es la peor, tiene mayor mortalidad, es cerca del 10% de mortalidad y hay que internarlas en clínicas a todas estas personas, ¿sale? Cuando llega a ser muy severa la enfermedad. El problema es que la sociedad actual recompensa el tener este tipo de figuras extremas. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta? Con eso cierro la clase. No sé si alguien se quedó con alguna pregunta o comentario. No, pero Okay. Perfecto, pues de mi parte es todo, chicos. Perdón por el tiempo retrasado. no, estuvo bien. Qué bueno que les gustó. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense, chicos. Gracias. Hasta luego, Sí, profe. hasta Cuídense. luego.